Bienvenidos al podcast Emprendedores Seniors de la Asociación Elefantes Solidarios, el podcast donde tendremos charlas virtuales con emprendedores mayores de 45 años para que nos cuenten sus historias de emprendimiento. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según cuando nos escuches o cuando nos veas en el canal de YouTube. Soy José González de Elefantes Solidarios. Hoy tenemos un episodio diferente, un episodio distinto, porque vamos a tomarnos un café virtual con una persona que podemos considerar senior por la edad, por estar en la franja de edad nuestra, pero que nos va a dar su visión, digamos, desde la otra acera, desde la acera académica y desde la acera de la empresa. Me estoy refiriendo a Benigno Lacor. Buenas tardes, Benigno. Buenas tardes, José. Encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por dedicarnos estos minutos. Antes de empezar a preguntarte un poco por tu actividad empresarial, cuéntanos quién es Benigno Lacort. Pues voy a decir, además por el tema que nos ocupa, un afortunado y un optimista. Así, para empezar a abrir boca e intentar transmitir buenas vibraciones a aquellos que nos escuchen, porque yo creo que vamos a hablar de un tema interesante que genera mucha controversia, mucha pena, mucha frustración, pero hay que ver la luz, hay que ser optimista, lo vamos a conseguir. En el colectivo, sobre todo como consecuencia de la crisis económica y de trabajo que estamos viviendo después yo ya considero que la pandemia está de retirada, pero la crisis económica y la crisis de trabajo al colectivo de más de 45 años le ha afectado muy fuerte. Desde el punto de vista de un directivo de empresa, ¿es cierto el prejuicio que se ha instaurado de que no se contrata a profesionales senior porque somos caros? Y no solo eso, definitivamente el prejuicio existe, pero no solo eso, no es que sea caro. Encima se ha estigmatizado al mayor como caro, poco productivo, inflexible, no suficientemente capacitado en tecnologías digitales, es decir, nos han caído múltiples sanbenitos de todos los colores, casi culpabilizando, ¿no?, de la situación. Tiene su explicación, lo iremos ahondando en el tema, pero sí, coincido en que el diagnóstico es ese. Hay una criminalización en cierto sentido del mayor, cuando obviamente no solo no es el culpable de nada, sino que estamos tirando oro por la alcantarilla. Sí. Yo en las entrevistas siempre digo la misma esencia, la misma conclusión, ¿no? Que venimos con una mochila, pero es una mochila en positivo, una mochila cargada de contactos, una mochila cargada de saber hacer, de experiencia, de formación, de haber superado como mínimo 2 crisis, porque en los últimos 10 años hemos tenido 2 crisis fuertes. Entonces, eso hay que ponerlo en valor. ¿Cómo debería una persona senior que se presenta a una entrevista de trabajo hacer valer esa mochila? ¿En qué se debería diferenciar para que se le tenga en cuenta y no se le tache simplemente por tener 50 años o mayor de 50 años? Yo quisiera abordar el problema desde distintas perspectivas, porque si enfrentamos a la persona mayor como una persona joven, desafortunadamente la respuesta es que poco hay que hacer. Entonces, creo que hay una cuestión social, educativa, de intentar explicarle a esos jóvenes que están tomando responsabilidades, que se están pegando un tiro en el pie cuando hacen ese tipo de análisis, porque ellos van a envejecer. Yo, como anécdota, un buen amigo mío, director de recursos humanos de muchísima responsabilidad, con su bonus muy comprometido con los resultados de la empresa, claro, le toca recortar costes y fuera todo el mundo de una cierta edad, ¿no? Cosa que estamos viendo que es una costumbre que ya se ha convertido en una norma, ¿no? Claro, cumple con sus objetivos, cobra el bonus y el año que viene a la calle. Claro, y el hombre con cierta zona dice, claro, es que acabo de cumplir yo también 50 años. Realmente lo que estaba haciendo el año anterior era sepultarse, cavar su propia tumba. Yo creo que la cuestión, vamos a empezar por lo que hay que retocar. Yo creo que es
ese momento que tú comentas de una persona mayor es casi ir al sacrificio, ¿no? Es el portero ante el penalti, tiene mala solución. Yo lo que creo que hay que empezar a abundar y a ahondar en la situación social en la que nos estamos encontrando. Estamos desarrollando unos ejecutivos de cualquier edad y unas empresas, porque esto es el resultado, es consecuencia de una serie de actitudes empresariales. Tenemos una economía de muy bajo valor añadido. Al ser una economía de muy baja innovación, muy baja industrialización y muy bajo valor añadido, solo se puede competir en costes. Entonces, en una industria de poco valor añadido que se compite en costes, nos pongamos como nos pongamos, los mayores sobran. Porque tienen todos esos atributos de experiencia, de creación de valor y de coste que no encajan con el modelo de negocio. Entonces, primero vamos a evitar esa frustración del yo no sirvo. Claro, yo no sirvo para ese puesto de trabajo repetitivo, caduco, sin capacidad y que solo se busca precio. Hay que romper esa frustración porque no hay una relación directa. Donde está el problema es que tenemos una industria de bajo valor añadido. Y dice, ¿y en qué te basas? Bueno, me tiraré de currículum académico y de experiencia en los temas de investigación y desarrollo para verificar que en los países avanzados tecnológicamente esto no ocurre. Si nosotros cogemos aquellos países top en la escala de I+D, en los rankings internacionales de I+D, y eso no ocurre. De igual manera que no ocurre en Málaga, que yo sigo envidiando y he seguido desde hace muchos años, desde su inicio, toda la evolución del Parque Tecnológico de Andalucía, pues es la demostración de la evidencia. Donde hay muy alto valor añadido se pueden hacer largas carreras profesionales, lógico, donde esa creación de valor, ahora decimos, no, lo contacto, la mochila, no, sobre todo la experiencia de haber pasado por situaciones muy difíciles y haberlas resuelto. Cuando la única situación que hay que resolver es que no se vende un producto por condiciones externas, no hay nada que resolver. Esa experiencia sencillamente no sirve, claro que no se valora. Y no es que se valore más que otra, no, es que al no tener ninguna utilidad se coge la opción más barata de conocimiento cero. Y es una tristeza, no por el joven, no por la persona mayor, sino por nuestra propia industria. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer todos es contribuir en desarrollar un país más industrializado, de mucha más tecnología y de mucha más investigación y desarrollo. Tú tienes un amplísimo currículum, tanto en la parte de estar vinculado a empresas en el sector tecnológico, incluso creo que has estado vinculado a la parte aeroespacial o aeronáutica en parte de tu carrera, pero también tienes una carrera docente. ¿Qué parte de culpa tiene las universidades o las escuelas de formación, sobre todo a la hora de no fomentar emprendimientos mixtos, donde se pueda hacer la fórmula que yo considero que es la fórmula perfecta de unir experiencia con empuje, ¿no? Creo, por experiencia, por haber hecho algún curso, algún máster, que siempre se fomenta el emprendimiento, pero no se habla de que se tiene que valorar la posibilidad de generar equipos, y equipos no solamente en igualdad de hombres y mujeres, sino también en igualdad de edades. ¿Cómo lo ves tú? Pues no me voy a granjear, me estás poniendo unas preguntas por delante que no me voy a granjear. Yo muchos amigos en el ámbito académico esta tarde. Los que me conocen saben primero que mi carrera docente es por gusto, lo hago por afición, porque es mi pasión. Yo disfruto con la docencia, me siento una persona inquieta, investigadora, y ese reto permanente de enfrentarse a los alumnos, que además mis alumnos son profesionales en ejercicio, capacitados, que es un reto permanente. Bueno, pues para mí hay otros que disfrutan con la vela, con el deporte, yo mira por dónde disfruto con esto, ¿no? Pero como digo, no me voy a granjear muchos afectos con lo que voy a decir. Tenemos un sistema académico obsoleto. Yo estoy en una universidad privada, la Universidad Europea de Madrid, que yo creo que destaca por muchísimos méritos por su orientación al mercado. Y eso precisamente cuando cogemos los rankings, en muchos rankings a lo mejor nuestra universidad no sale muy bien valorada porque lo que se evalúa es tener muchos doctores full time a sueldo. Nuestra universidad lo que tiene es mucho profesional directivo en ejercicio. Claro, luego nuestra universidad es la que tiene de los mayores niveles de egresados trabajando en menos de 8 meses. ¿Por qué? Y ahora te respondo. Porque nuestra universidad fomenta el trabajo en equipo, porque fomenta el trabajo práctico en empresa, porque fomenta las soft skills, las habilidades suaves, las habilidades no tecnológicas,
la presentación en público, la interacción, la intergeneracionalidad, el multiculturalismo, todo ese tipo de habilidades que son las que realmente se ponen en juego luego en una empresa, porque cuando en una empresa contratamos a una persona damos por hecho que todos los ingenieros saben. Pero ¿cuál es el elemento distintivo? Yo busco un ingeniero que sepa, y doy por hecho que sepa, su título lo acredita, pero lo que no me acredita el título de una universidad es si tiene don de gente, si tiene experiencia internacional, no de haber viajado, de haber vivido en destino, de conocer la cultura del cliente. No me basta solo con que sepa alemán, quiero que sepa la cultura alemana para empatizar con ese cliente alemán. La resolución de problemas abstractos. Eso se nota muchísimo a los ingenieros jóvenes. Me faltan datos, es que en la vida son problemas que no tienen todos los datos. Ahí es donde está la toma de decisión y la que te hace progresar por la escalera directiva. Bien, nosotros en la universidad fomentamos eso. Me siento muy orgulloso de pertenecer a esa universidad y es lamentable que en el resto de universidades no se fomente eso con unos sistemas de acreditación, la verdad que muy anquilosados en el pasado, que siguen mirando más los temas burocráticos y administrativos que los temas de formación, que insertar un nuevo tema, estado del arte, cuesta la misma vida porque no cumple los requisitos académicos, en fin. Y soy crítico no por comparar una universidad contra otra, soy crítico por nuestro país. Es que, y vuelvo yo a veces intento ser coherente conmigo mismo y me repito. Me vas a disculpar que me repita, pero si queremos tener a la gente mayor implicada en el trabajo, necesitamos industrias, empresas avanzadas tecnológicamente y necesitamos un nivel académico mucho más dedicado, orientado a esa aplicación industrial. Que tenemos buenas universidades, no cabe ninguna duda, pero no tenemos ni las suficientes ni son lo suficientemente flexibles para responder a ese modelo. Y la ecuación al total es ese resultado, ¿no? Que desafortunadamente pues tenemos un nivel de industrialización leve que nos está dificultando en general generar empleo y mucho más mantenerlo, claro, a lo largo del tiempo. El tema industrial, eso daría para un par de capítulos de este podcast, porque creo que se habla muy poquito de ello. En la zona donde nosotros hemos nacido, que creo que tú conoces muy bien, lamentablemente eso se ha puesto en evidencia en este último año, que suena un poco a chiste malo, pero ha estornudado un chino y aquí en la Costa del Sol hemos cogido una gripe terrible. Porque es verdad que el turismo genera muchísimo empleo, es la principal industria de España, pero tiene demasiados puntos que no dependen de nosotros y de los cuales no podemos controlar, como se ha puesto en evidencia en este último año. Por otro lado, Málaga, como tú has dicho, ha desarrollado su parque tecnológico con la implantación de tecnología, con la implantación de conocimiento, con generación de puestos de trabajo y muchas veces cuando hablas con esa gente, con la gente que está metida en ese tipo de industria, te dicen, es que no encuentro a un profesional informático de Big Data o del tema que sea, con la experiencia, el conocimiento suficiente y me tengo que ir a buscarlo fuera. ¿Qué parte de culpa tiene la propia industria, la propia empresa de no generar el conocimiento interno? No depender de que la universidad me lo dé formado, de incentivar la innovación interna, incentivar la formación interna para desarrollar ese tipo de profesionales. Pues mira, la pregunta es interesante. A ver si la respuesta también lo es. Cuando hablamos de la industria, quiero que se observe un poco cuál es el histórico de la industria española. La industria española hemos sido, ahora nos quejamos de que los chinos han cogido la industria, la han copiado todo, sí la han copiado todo, pero ahora han desarrollado su propia tecnología. Oiga, es que España en los años 60 del siglo pasado también fue receptor de grandes inversiones y no lo hicimos. Nos acomodamos. Fuimos mano de obra barata per sécula, y no desarrollamos tecnología y así nos va. Estamos algo mejor en el sector de automoción, pero ¿cuántas otras industrias? Y Málaga es un ejemplo. Yo soy andaluz y me duele, pero Málaga es un ejemplo de ocasiones perdidas desde finales del siglo XIX, ¿no? De siempre la vocación industrial, Málaga, incluso Sevilla, vocaciones industriales frustradas. ¿Qué culpa tienen las empresas?
cuidado, es que han sido empresas multinacionales que siguen sobreviviendo y haciéndolo muy bien porque invierten mucho I+D, pero claro, aquí solo han encontrado mano de obra barata y se han ido a otros sitios de mano de obra barata. ¿Es culpa de las empresas o culpa nuestra? Culpa nuestra. Yo creo que es un poco de culpa compartida. Por una parte, al no tener personas formadas con esa visión global, no tenemos empresarios globales, ahora tenemos algún caso, pero más o menos aislado, pero no tenemos muchos empresarios globales, al final son industrias de nombre extranjero. ¿Qué culpa tienen? Pues probablemente ninguna, porque lo están haciendo muy bien, ellos siguen sobreviviendo y vayan eligiendo localizaciones. Al final nos hemos convertido en una localización de mano de obra barata. Pero abundando en el tema, que yo sí que conozco muy bien la zona, y me duele como andaluz, lo pongo ya de parapeto, que yo como andaluz hablar de estas cosas me duele en el alma. Yo desde pequeño, como cordobés, ya veraneaba en Fuengirola, ya son varias generaciones, y yo con tristeza lo que veo es que el que era camarero en los años 60, su hijo ha sido camarero en los años 90 y el nieto sigue siendo camarero en el año 2000. Es que no ha habido nadie capaz de generar una industria estando sentado encima de la mina. Porque ahora cuando vemos quién explota toda esa riqueza son extranjeros. Quiero decirte que no es problema de la empresa per se, es de quién genera la industria y de cómo de preparados estamos. Después de 3 generaciones seguimos sin hablar idioma de manera fluida y al final seguimos siendo el camarero porque quien está explotando, generando modelos de negocio, modernizando, invirtiendo, no es de aquí. Salvo, y de nuevo creo que hay que seguir con el ejemplo, salvo el Parque Tecnológico de Andalucía. Si hay una ciudad en este país que ha cambiado su fisonomía en los últimos 30 o 40 años, es Málaga. Yo conozco por razones familiares y por razones profesionales que yo vi poner la primera piedra en el Parque Tecnológico de Andalucía cuando nadie daba un duro por aquello. Nadie daba un duro por aquello. ¿Quiénes son estos locos que están aquí hablando de tecnología? Ya nadie recordará que se implantó allí la Hughes Microelectronics para hacer guiado de misiles. Estaba la incubadora de empresas, estaba el primer laboratorio de certificación electromagnética, CETECON, hoy podría, después de haberse llamado de varias maneras, hoy es DECRA, y muchos olivos, muchos olivos y la sede que había allí abajo, ¿no? Pero había una serie de visionarios, y esa es la clave, había una serie de visionarios con nombres y apellidos, que decían, lo vamos a hacer. Gente que había viajado por el mundo, que había estado vinculada con Japón, que había estado vinculada con Estados Unidos, y luego la fortuna de estar complementada con la entonces inminente Escuela de Ingenieros de Telecomunicación. Yo soy ingeniero de telecomunicación, que de mis mejores profesores de la Escuela de Madrid se fueron a fundar la Escuela de Málaga. Claro, agítese, y si tienes una escuela de telecomunicaciones con los mejores ingenieros, si tienes un parque tecnológico con gente formada a nivel global y visionaria y tienes el empuje necesario, pues agítese. ¿Y qué tenemos hoy? Tenemos un ejemplo de parque tecnológico a nivel de todo el Mediterráneo. Creo que ya son, que se han superado los 100.000 millones de euros, creo que era la última, no recuerdo exactamente la cifra desbordante. Se sigue ampliando la superficie del parque continuamente. Esos son los ejemplos a seguir. Yo he participado por mis responsabilidades anteriores directamente involucrado en cómo se han tomado decisiones internacionales para decidir invertir en Europa y tener la satisfacción de decir, señores, después de evaluar a todo el mundo elegimos Málaga. Acaba de ocurrir de nuevo hace unos días con el Centro de Investigación de Vodafone. Ahí la gente vivirá muchos años, porque además un fenómeno muy singular de los parques tecnológicos, y ocurre a nivel mundial, es que si tú coges al azar a alguien en Silicon Valley y le preguntas si va a seguir trabajando en esa empresa el resto de su vida, te va a decir que no. Y dices, oiga, pero teme usted por su puesto de trabajo, y te va a decir que tampoco. O sea, él sabe seguro que no va a estar en la empresa, pero sabe seguro que va a tener un sitio en el parque tecnológico en Silicon Valley de por vida. Yo creo que ese es el fenómeno que se está produciendo, gracias a Dios, en Málaga, y del que deberíamos tomar buen ejemplo, que es que no para de crecer. Y hay una tasa de defunción de empresas muy alta, pero es que la tasa de creación lo supera. Con lo cual el balance neto es crecimiento, 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 y la gente tiene trabajo, tiene trabajo, tiene trabajo. Y podemos comparar en un radio de 60 kilómetros, 64 kilómetros que separa Málaga de Marbella, y seguro que me da la razón, podemos verificar todos estos escenarios que te estoy contando. Generación tras generación que no progresa porque no invierte en su propia educación, no asume ningún riesgo, a lo mejor no tiene tampoco la facilidad de formación, pero tenemos este milagro, el milagro malagueño,
que además no solo se especia en la tecnología, sino que obsérvese, yo aquí me abstengo de decir quién y cómo y cuándo, pero sí que he sido testigo, ¿no? De decir, esto es una locura cuando se estaba invirtiendo en tecnología y cultura. A ver quién se atreve ahora a negar la evidencia 40 años después. Se ha invertido No, en cultura y y tecnología. la Es un... evidencia está al alcance de cualquiera. El que nos escuche por fuera de Andalucía, invitamos a que haga la consulta, aunque sea por internet, y el que nos escuche por fuera de España, que sepa que esto es un ejemplo, lamentablemente, un ejemplo no común en el resto de España, pero es un ejemplo a seguir. Lo que tú hablabas de Fuengirola, yo en Fuengirola tengo un ejemplo porque mi mujer está vinculada al sector inmobiliario. En Fuengirola está uno de los mayores call centers de suecos fuera de Suecia y dan servicio a Suecia desde Fuengirola, claro, porque en enero están los tíos aquí en camiseta de tirantes y a mí me lo dijo uno, al que se le ayudó a encontrar casa, es que pago menos de alquiler de lo que pago de calefacción en Suecia, además de el resto de los beneficios como el golf, el sol y todo el resto de cosas, ¿no? Eso es algo que tenemos pendiente y que somos culpables todos, porque creo que a los gobiernos lo elegimos entre todos y a los gobiernos hay que exigirle resultados. Bueno, para no entrar demasiado en tema político, que no es el motivo de este podcast, quiero dar un pequeño giro. Y tú en este momento tienes responsabilidad en una empresa que, si no tengo mal entendido, está orientada al sector senior, pero senior supongo que 50 años para arriba, ¿no? Que es, cada vez tiene más peso en nuestra sociedad. Y uno de los objetivos principales de este podcast es dar información, dar una luz a la gente que está un poquito perdida, que se ha quedado sin trabajo, que tiene un negocio que no funciona, que tiene el gusanillo del emprendimiento y no sabe por dónde tirar. Y muchas veces no se ve a ese colectivo de personas como objeto de desarrollo de empresas. Vosotros que estáis, que sois un ejemplo de ello, eh, ¿cómo, qué volumen de personas es vuestro cliente objetivo y de qué rango de edad? Bueno, nosotros nos dedicamos a servicios de teleasistencia, el famoso botoncito rojo, ¿no?, de emergencia, al cual estamos llenando de tecnología por todos sitios. Nuestro público objetivo es el cliente, pues mayores de edad, muy mayores, en general frágiles, que están en el ámbito de la dependencia. Atendemos a 145.000 personas en todo el país y le damos ese seguimiento profesional. No somos un servicio sociosanitario, nuestro personal tiene una cualificación específica para este tipo de atención y lo que atendemos pues, son las emergencias que se puedan dar a nivel doméstico, pero claro, con la tecnología, estas tecnologías que antes eran teléfono en casa, pues la casa se va domotizando, es decir, hay nuevas tecnologías que permiten ofrecer nuevos servicios dentro del hogar y fuera del hogar. Y al final nosotros lo que decimos es que hacemos un modelo de atención centrado en la persona, ubicuo, lo podemos prestar en cualquier sitio, en cualquier momento, evolutivo, a medida que vamos evaluando el perfil de estas personas y cómo van empeorando o manteniéndose en sus condiciones de salud, vamos adaptando el servicio y cada vez más predictivo. Estamos incorporando tecnologías de inteligencia artificial que en función del análisis de su pauta de comportamiento, qué vida están desarrollando, hombre, podemos saber que si tienen una cierta pluripatología, se dan una serie de circunstancias, pero ya tenga usted precaución porque es muy probable que le vaya a pasar tal cosa. Estamos pasando de actuar de manera reactiva a manera proactiva. Entonces, la curva demográfica hace que esta población que se va a ver cada vez con mayor edad va creciendo. Luego, un primer ámbito donde nosotros consideramos que va a haber negocio y oportunidades es en el ámbito de los mayores, de los servicios, de la tecnología, y yo ya recomendaría pues, a mucha gente a poner su atención como empresa, como industria, a poner su atención en este segmento como objetivo de mercado, ¿de acuerdo?
Desde el punto de vista de nuestro personal, pues nosotros, como ya tenemos esta sensibilidad de ver lo que está pasando, bueno, nosotros modestamente, nosotros tenemos unos 800 y pico empleados, ya estamos mostrando intención, ¿no? Ya cada empresa hace que si sus programas de responsabilidad social corporativa, que sus programas de reducción de impacto medioambiental, nosotros que ya los tenemos todos, todo lo que haya en calidad lo tenemos, ahora estamos apostando por ser pioneros en prolongar la vida profesional de nuestros trabajadores. Nosotros ya de manera proactiva tenemos una parte de la población, nuestros servicios están basados en la experiencia y lo valoramos. Pero ahora que además que hay que presumir de ella, no solo lo presumimos, sino que nos estamos obligando a prorrogar esta vida profesional al máximo posible y de esta manera intentar contribuir a soslayar modestamente, pero predicando con el ejemplo de esta lacra social, que insisto, es una estupidez porque el que esté haciendo esto lo que está haciendo es acortar su vida laboral. Entonces, la mejor manera de ser egoísta en este caso es apostar por los seniors y harán bien, saldrán ganando, porque un dato que no quiero que pase desapercibido, dentro de mis múltiples actividades también he asesorado a grandes programas de inversión en capital semilla, buscando emprendedores, y hay una cuestión que a mí no me sorprende en absoluto, y a quien le sorprenda es porque no está muy bien informado, que no casualmente las inversiones en emprendedores de una cierta edad tienen mucho más éxito que en los jóvenes. Y yo diría, ¿cómo no puede ser de otra manera? No puede ser de otra manera que aquellas personas con más experiencia, con más resiliencia, con más conocimiento, tengan más probabilidades de triunfar. Y dices, oye, Benigno, ¿y hay alguna fórmula aún mejor? Sí, señor, la hay. O sea, si hay una fórmula de jóvenes y que se puede potenciar y hacerlo muy bien, y hay una fórmula estupenda que funciona mejor, que es hacerlo con mayores, hay una que es superior, que es hacerla intergeneracionalmente, es mezclar a los jóvenes y a los mayores en igualdad de condiciones, o en prácticamente igualdad de condiciones de respeto mutuo, y creo que es a donde tenemos que volver, porque nosotros ya tenemos una cierta edad y a mí por lo menos me educaron en gran respeto a los mayores, ¿no? Ahora vemos a nuestros propios hijos adolescentes y uno se echa a temblar. Es decir, se está perdiendo esa valoración, tiene que volver. Y se tiene que ver de una manera absolutamente natural el que los mayores se estén tratando con los jóvenes, ¿de acuerdo? A mí me hace mucha gracia también, yo soy ingeniero de telecomunicación, algo sé del tema, ¿no? Cuando mis propias hijas dicen, no estás actualizado en tecnología, ¿no? Porque ni me interesa ni me preocupo del TikTok, ¿no? En fin, cuando le podía dar alguna lección sobre cómo funciona todo esto. En definitiva, creo que hay que quedarse con el mensaje de el propio, a la hora de buscar oportunidades hay un filón en los mayores, y yo invito a las empresas a empezar a ser conscientes, responsablemente conscientes de este problema, y a obligarse. Ya creo que los seres masivos, llega ya un momento que no va a quedar nadie en este país de más de 50 años en un trabajo estándar. Yo creo que ya esto no tiene arreglo, pero para la próxima hay que darle una vuelta. O sea, yo creo que a partir de ahora las empresas se tienen que sentir obligadas a resolver este problema. No me quiero enrollar mucho con este No, tema, pero... no, pero, además me gusta que te hayas adelantado tú sin saberlo, porque aquí no había un Ya. cuestionario preestablecido, te hayas adelantado una de las preguntas mías, que era esa, que si se reconocía que las tasas de éxito de emprendedores de más de 50 años es superior a la de los chavales, y es por una cuestión lógica, tú lo has explicado perfectamente. Bueno, estamos llegando al final, pero siempre me gusta hacer con la gente que se presta a esta entrevista un ejercicio que creo que es muy instructivo. A ti que te gusta Marbella, que te gusta la Plaza de los Naranjos, vamos a ponernos en situación de que estamos tomando una cervecita por aquí y estamos con una persona que, como nosotros, 50 y algo, se ha quedado sin trabajo después de trabajar 20, 25 años en una compañía, que quiere empezar a emprender, pero no sabe por dónde tirar y está un poquito perdido. ¿Qué le dirías a esa persona? Lo primero, que se quiera a sí misma. Primero, yo creo que es complicado, es quitar esa culpabilidad, ¿no? De esa sensación de culpabilidad del que he hecho mal. Pues no he hecho nada mal, lo han hecho mal todos los demás. Pero una vez que se asume que lo han hecho todos los demás, ojo, hay que asumir que no va a ser fácil, al menos por el momento, y que esto lo decía Einstein, no lo decía yo, pero esto dice, si sigo haciendo siempre lo mismo, no puedo esperar que ocurran cosas distintas. Es decir, si yo me vuelvo a aproximar a ese mercado del que he salido
más o menos injustamente, con las mismas aspiraciones y con los mismos criterios, pues voy a acabar igual de mal. ¿Y la solución es bajar mi coste? No, creo que la solución no es bajar el coste porque va a seguir saliendo mal, porque no lo van a aceptar probablemente ni con menor coste. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es sorprenderse a uno mismo y sorprender al mercado. Y ahora mismo hay algunas iniciativas a nivel nacional en las que yo también colaboro y que creo que están haciendo un buen trabajo. Yo particularmente me refiero a la Fundación Endesa y a la Fundación Más Humano. Creo que están haciendo un formidable trabajo con el proyecto Savia, con V, para quien quiera buscarlo, que genera... Del cual somos corresponsales aquí en Málaga. Pues yo creo que hay que reconocer el maravilloso trabajo que están haciendo, formidable, en formar a la gente, en tranquilizar a la gente. El problema no desaparece, esto hay que asumirlo, al menos por el momento, y llevará un tiempo que todos tomemos conciencia de la resolución, pero creo que están haciendo un trabajo formidable, sensato, bien estructurado. Una vez que se tiene ese tipo de herramientas, ¿de acuerdo? Y a la hora de hablarle a esa persona, pues, daremos un primer consejo de curarse sus heridas, ¿de acuerdo? De advertirle que no va a ser fácil. Y yo creo que mantener la conexión y dice, bueno, ya el teléfono no suena, insisto, si volvemos a los mismos sitios van a ocurrir las mismas cosas. Procura que el teléfono suene, pero en otra fiesta, en otro lugar. Vete a Savia, procura hacer actividad social de cualquier tipo y empieza a ver qué es lo que no está resuelto. Yo me considero un intraemprendedor perpetuo y yo me introduje en este tema hace 6 o 7 años por un análisis de la Comisión Europea que me dejó totalmente con la piel y cuando decía que el 40,1% de la población europea de 50 a 65 años estaba inactiva. Entonces, claro, yo eso lo ponía en contexto de la curva demográfica y dices, Dios mío, si la mitad de la población europea a partir de los 50 años se queda sin trabajo o no ha trabajado nunca o no quiere trabajar y le quedan 50 años más de vida, 50 años más de vida. Primero, esto no hay que lo sostenga, nos vamos a acabar matando por la calle. Y segundo, es que ni aunque estuviera sostenido, o sea, yo lo que no me puedo resignar es estar a 50 años sin hacer nada. Y yo me tiro por el puente, al menos yo me tiro por el puente, ¿no? Incluso conozco privilegiados de grandes empresas que se han prejubilado con 50 y pico años y ahora les veo ya con 60 y mucho. Y cuando uno podía pensar que podían estar disfrutando de una vejez dorada con unos recursos muy importantes, los he visto lamentándose profundamente, decir, mira, chicos, llevo 15 años jugando al golf, no puedo más, porque hasta de eso se cansa uno. Entonces yo creo que lo primero que hay que reconocer es que la gente quiere vitalidad, quiere seguir activa y eso nos tiene que generar oportunidades. Yo creo que hay que mantener el instinto vivo, cambiar de amigos, cambiar de grupo, pero mantenerse conectado. El teléfono, de luego, volverá a sonar. Posiblemente los ingresos tardarán en llegar, pero yo creo que no hay otra alternativa que cambiar de clave, ¿de acuerdo? Mientras las cosas se vuelven a reactivar, porque mientras no haya una industria más potente, pues hay cosas que no van a funcionar. Pero sí que considero que vale la pena explorar el propio ámbito de los mayores. Y cuando digo mayores, mayores de 0 años. Yo creo que hay oportunidades para que los jóvenes se tienen que empezar a preocupar de su futuro senior, porque les va a pasar a ellos. Luego tendrán que empezar a pensar qué formación van a tener a lo largo de la vida. Luego, pues habrá oportunidades para formar a la gente a lo largo de la vida en modelos no académicos. Se tendrán que preocupar de sus finanzas. Luego habrá oportunidades para empresas fintech que se dediquen a este tipo de cosas e incluso para cosas más peregrinas y menos tecnológicas como servicios más próximos al mercado de proximidad para personas mayores. Yo creo que el propio sector es un filón. Creo que las personas tienen que asumir la situación, no desesperarse, serenarse y cambiar de acera rápidamente, cambiar de acera y procurar que las cosas vuelvan a ocurrir, aunque sea de una manera que no se podían ni imaginar. Y, por supuesto, y os felicito por la actividad que lleváis, apoyarse en redes como la vuestra, creo que es sencillamente esencial en estos momentos. Benigno, creo que da para más de una cerveza o más de un café contigo, pero bueno, hoy el tiempo se nos ha terminado. Después del verano, si tu agenda lo permite, nos encantaría volver a hablar un ratito contigo. Creo que tienes muchísimo para contar y nosotros mucho para aprender.
y sobre todo que tienes una forma de decir las cosas tranquila, serena, pero con muchísima información. Te reitero el agradecimiento, pero no quiero terminar esto sin que digas a la gente dónde te encuentran, si quieres nombrar tus redes sociales, tu empresa, lo que tú desees. Pues yo tengo, no sé si es una bendición o una maldición el tener un nombre complicado, ¿no? Tener un nombre complicado hay que repetirlo varias veces, pero eso sí, si se te queda una vez, se te queda para siempre. Yo en LinkedIn, o LinkedIn, como dirían los que saben decirlo, Benigno Lacorte y con mucho gusto podemos estar conectados. Mi dirección de correo electrónico, si quieres te la facilito, José, por si alguien la pregunta. Y bueno, te considero persona accesible, además sensible con estos temas. Y yo por una cerveza ahí en el barrio, en el patio, yo mato. Así que espero esa invitación para después del verano. Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Entonces, lo dicho, nos veremos en un próximo episodio. Muchas gracias por tu participación. Gracias a vosotros y mucho ánimo y ánimo a todos los que escuchan esto porque encontraremos soluciones y además demostraremos, los baby boomers tenemos que demostrar que seguimos valiendo para esto. Yo creo que sí, que saliendo de la primera pantalla de humo, que es lógico porque son situaciones complicadas, cuando se baja la espuma se ve el horizonte y hay salida, hay que saberla encontrar, pero hay salida. Muchas gracias, Benigno. Hasta el próximo episodio. Hasta luego. Adiós. Si has llegado hasta aquí, te pedimos que te suscribas al podcast, a la plataforma donde lo has escuchado, que lo compartas en tus redes sociales y por favor, comenta. Todos los comentarios nos ayudan a mejorar. Muchas gracias.